cual vamos a estar trabajando y es con el que vamos a en esta hora comenzar la unidad 3, la familia y el ministerio. Y bueno, pues vamos a dar inicio en esta hora y bueno, espero que tengan ahí su manual a la mano para que podamos usarlo. Quiero compartirles que un principio del reino, un principio es la familia y el ministerio no son enemigos, pero mal ordenados se convierten en amenazas mutuas. Nuevamente quiero mencionar esta frase que se me hace muy interesante para iniciar este módulo 3, la familia y el ministerio. La familia y el ministerio no son enemigos, pero mal ordenados se convierten en amenazas mutuas. Y vamos a estar estudiando en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4 y 5 en adelante. Y bueno, aquí vamos a ver lo que dice. Primeramente dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y bueno, para continuar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, que Él sea alumbrando nuestro entendimiento para que hoy podamos quedarnos con esos principios que Él quiere poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Amado Padre Celestial, en esta noche te agradecemos. Gracias por tu palabra, gracias por poner los recursos y los medios para que nosotros podamos tener mayor comprensión de cómo tú quieres que nosotros seamos, Señor, instruidos en esta tierra y también cómo quieres que llevemos, Dios, a la familia en esta tierra, Señor. Hoy te agradecemos por la vida de todos los que han dispuesto este tiempo para ser edificados por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, alúmbralo, por favor, a través de tu palabra, de tal manera, Señor, que hoy podamos tomar esa porción para que tu palabra se haga viva y se haga eficaz en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos. Hoy, al iniciar esta unidad, la verdad es de que como pastora se me han venido muchas confrontaciones, mis hermanos. De hecho, todo este tema en cuanto a la familia pastoral ha sido para mí una confrontación en todas las áreas. Pero agradezco a Dios porque siempre Él nos permite rectificar y siempre nos permite seguir trabajando en donde se debe hacer. Y bien, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Espero que tú ahí lo tengas. Ahí en tu manual dice la unidad 3, la familia y el ministerio. Y también aquí tiene una frase, la cual dice, la familia tiene alta incidencia en el ministerio y el ministerio tiene alta incidencia en la familia. Esto quiere decir que la familia tiene alta relación con el ministerio y viceversa. También el ministerio tiene gran relación o mucha relación con la familia. Los que ya trabajamos, los que ya estamos dentro de la profesión de ser pastor o de ejercer algún liderazgo dentro de la iglesia, sabemos que involucramos a nuestra familia dentro del trabajo de la iglesia. Y bueno, aquí nos habla en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, nos presenta este capítulo y trata una temática pocas veces abordada, pero que posee un alto nivel de importancia. Y aquí nos pone a reflexionar en estos pasajes. Y bueno, dice la palabra de Dios en esta noche. Quiero que vayan conmigo, ya lo tenemos todos traemos nuestra Biblia, todos tenemos nuestra Biblia, mis hermanos.
Si no, ahí en las diapositivas está. Y dice la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, vamos a leer también Tito 1, del 5 al 9. Casi son los mismos requisitos. Y bien, dice de la siguiente manera, espero que estés ahí conmigo leyendo, y dice de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Y bien, aquí acabamos de leer tanto en Timoteo como en Tito esos requisitos para los líderes eclesiales, también para los pastores. Y bueno, aquí estamos hablando acerca de la familia pastoral. Y vamos a encontrar que en estos versículos podemos asociarlo con la palabra. Y nos pide aquí 5 requisitos que podamos asociarlos. Yo no sé si pusiste atención a lo que leímos, pero en esta hora vamos a sacar 5 requisitos de los que acabamos de leer. Los que acabamos de leer son más de 5. Sin en cambio, solamente vamos a tomar 5 requisitos que sean asociados a la familia. ¿Ok? Que nos lo relacione con la familia. ¿Y cuál sería ese primer requisito? A ver, quisiera que alguien abriera su micrófono. El primero yo creo que es el más pronto de encontrar. ¿Quién abre su micrófono para comentarnos ese primer requisito? Yo creo que el primero también sería importante que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ok, el primero, dice mi hermana Moni, que sería que gobierne bien su casa. ¿Cómo sería esto de gobierne bien su casa? A ver, Moni, ¿qué se te viene a la mente? Cuando aquí este requisito te dice que gobierne bien su casa, ¿cómo lo aplicarías? Pues primero que esté bien con su familia, ¿no? Con sus hijos, con su esposa, que tengan los dos, que vayan juntos, ¿no? De la mano, los dos estén eh, guiados hacia un mismo lado, hacia Dios, ¿no? O sea, Ujú. que tengan el temor de Dios y que sigan sus lineamientos, su palabra, para poder ellos enseñar. Ok, Moni, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de gobierne bien su casa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere dar a entender? Que gobierne bien su casa.
Si nosotros nos ponemos a pensar acerca de gobernar, podemos entender que un buen gobierno se va a ver, se va a hacer notar. ¿Cómo? A través del orden, ¿o no? Cuando hay un buen gobierno, hay orden, hay orden. Entonces vemos que aquí, cuando el ejemplo que nos ponía nuestra hermana Moni, gobierne bien su casa, está hablando que la tenga ordenada, que tenga esa comunicación con su familia, esa disciplina, que sus hijos puedan tener esa disciplina para que ellos puedan dar un buen ejemplo, que pueda haber amor, o sea, que se pueda ver que verdaderamente ahí está ese buen gobierno de Dios en ese hogar. ¿Ok? Otro requisito. A ver, ¿alguien más que por ahí me pueda ayudar? Un requisito más. Son 5 que nos piden aquí. Adelante. Marido de una sola mujer. Muy bien. ¿Quién dijo marido de una sola mujer? Buenas noches, la hermana Marce. Hola Marce, Dios te bendiga. Así Gracias. es, marido de una sola mujer. ¿Y qué nos quiere dar a entender esto, Marce? Pues una persona que se maneja con honestidad, con respeto, pues primeramente debe poner a su mujer en primer lugar y no estar, pues engañando, ¿verdad? Y sobre todo, pues para que no caiga, pues maldiciones en su casa, que se sujete a su mujer, realmente que sea para ella y no mire hacia otros lados. Así es, mis hermanos. Fíjense en que es muy dado conocer varios testimonios de personas que, por ejemplo, pastores y también mujeres pastoras que en algún momento están en el ministerio, que cuando hay ciertas heridas en su corazón, ciertas situaciones no resueltas en su vida, hay veces que se identifican con los problemas del pueblo y eso los lleva a tener un apego. Y cuando hay un apego, mis hermanos, puede haber ligaduras emocionales, se pueden ligar, puede haber personas que se ligan emocionalmente. Esto creo que ya lo hemos hablado, comentado en otra ocasión, y resulta, mis hermanos, que puede ser que por ahí pueda entrar el adulterio. Y cuando aquí uno de los requisitos está hablando que sea marido de una sola mujer, está hablando acerca de un corazón íntegro, de un corazón leal, de un corazón fiel, porque puede ser, de hecho hay creo que por ahí un comentario, ¿verdad? Donde se dice que los varones, pastores, tienen que guardarse de las 3 Fs. No sé si han escuchado esto, de las 3 Fs, ¿no? De las faldas, de la fama y de la fortuna. Entonces, una de las áreas es precisamente eso. Nosotros hemos conocido varios que han intentado entrar dentro del ministerio y que se han ligado emocionalmente con alguna problemática de alguna hermana. Recuerdo un caso de cómo este varón, esta hermana, su esposo la golpeaba, la maltrataba, y entonces la hermana le hablaba al pastor, pastor, es que mire, pasó esto y pasó el otro, ¿no? Las primeras veces, pues el pastor iba acompañado de su esposa, pero como eran repetidas las veces, a veces ya la esposa ya no quería acompañar al pastor. Y posteriormente el pastor tomó y asumió el papel como de defensor, como aquel protector, defensor de esa mujer, le empezó a traer de tal manera que pues cayó en adulterio. Se fue a vivir con ella. Posteriormente, obviamente, no funcionó esa relación, pero es importante ver cómo cuando este requisito nos lo están pidiendo, es porque Dios está esperando ver que los que anhelamos ese obispado, anhelamos ese servicio a Dios, tenemos que cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón sea un corazón íntegro, leal, fiel a Dios. Amén. Vamos a ver otro requisito. ¿Alguien más me puede apoyar con otro requisito que haya notado en esto? Adelante, por favor. Por ahí vi una manita alzada. Que sea irreprensible.
irreprensible. ¿Qué entiende usted con esta palabra? Básicamente, que no pueda ser acusado de error ante la congregación, ante la sociedad. ¿Perdón? ¿Alguien más que quiera ayudarnos con con algún comentario? Que sea irreprensible. ¿Ok? Como bien menciona, la palabra irreprensible es que no tenga nada que decir malo de él, ¿verdad? Adelante. El versículo 3 que habla acerca del vino, no sea pero no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible, no avaro. ¿Sí? ¿Me Ok, escuchó? muy bien. Sí, sí se escuchó, mi hermanita, gracias. Sí, solamente vamos alineándonos. Aquí nos están pidiendo que nosotros podamos mencionar requisitos que sean asociados con la familia. Y uno de los que yo encuentro aquí, no sé si ustedes lo logran ver, que es muy claro, y es tener hijos creyentes, ajá, y respetuosos. Eso lo dice en Tito 1:6. Dice que deben de ser hijos que sean creyentes y respetuosos. Hemos hablado ampliamente cómo es que se forman esos hijos. Dijimos que la palabra de Dios nos da bastante luz y bastante información para que esos hijos sean formados desde su niñez. Obviamente hay casos, hermanos, en los que ya conocen a Jesús cuando los hijos ya están grandes. Son casos ya específicos, son casos que se tienen que tratar específicamente. Los requisitos que nos da aquí Tito y Timoteo son requisitos generales, que tenemos que apegarnos a ellos lo más que podamos. Amén. Obviamente hay casos, como les vuelvo a mencionar, que entran al ministerio cuando ya los hijos han crecido, ya son mayores y aún sabemos que Dios añade, ¿verdad? A los que han de ser salvos, Él añade con esta promesa que Dios nos ha dado, que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pues seremos salvos nosotros, pero también esa salvación puede llegar a la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Entonces vemos, mis hermanos, que el que nosotros digamos aquí en Tito, donde habla aquí en Tito 1:6, que deben de tener hijos creyentes y respetuosos. Y de hecho hay un ejemplo en la Biblia, no sé si recuerdas este ejemplo de Elí. Elí en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3, 2 y 3, bueno, en todo el capítulo 2 y 3, vemos que Elí era un sacerdote. Ajá, era un sacerdote, pero era un sacerdote que había perdido la autoridad por no corregir a sus hijos, por no haber puesto esa atención. Y era una persona que servía en la casa de Dios, era una persona que tenía ese privilegio de servir en la casa de Dios. Sin en cambio, vemos cómo él, a través de no haber puesto atención en la crianza de sus hijos, en la formación de sus hijos, posteriormente en la edad adultez, ellos empiezan a presentar ciertos problemas de conducta. ¿Ah? Empieza a presentar ciertos problemas de conducta. Y bueno, entendemos que en este caso de Elí también nos menciona la palabra de Dios otro ejemplo, y es el del rey David. También el rey David vemos que fue un gran rey, fue un hombre que ganó muchas batallas, fue un rey que realmente ganó muchas batallas. Sin en cambio, vemos que como padre fue débil en la disciplina. Como padre podemos ver que fue débil en esa disciplina familiar.
Ahora, ¿cuáles son? Hay un principio aquí y la falta de gobierno en casa va a debilitar la autoridad espiritual. Amén. Uno de los principios que debemos de entender a través de estos ejemplos que acabamos de poner en cuanto a la familia es de que cuando no hay un gobierno correcto dentro de casa, eso va a hacer que se debilite la autoridad espiritual. Amén. Y bueno, vamos a ver otro de los requisitos que menciona aquí. Ajá. ¿Alguien más vio algún otro requisito que se apegue a lo que es lo familiar en cuanto que se asocia a lo familiar? Yo tengo otro y está en Primera de Timoteo 3:3 y también viene en Tito 1:7. Y este requisito es no ser violento ni iracundo. Fíjense que de verdad que cuando estamos en el ministerio sabemos muchos casos, ¿verdad? Sabemos de muchos casos y ciertamente pues creo que es uno de los casos que también nos impactó bastante de esta mujer, de esta sierva que era esposa del pastor y que realmente el pastor pues sí llevaba esa doble vida, porque la iglesia pues era todo un amor el pastor y con todo se congraciaba, con las mujeres de la iglesia, con los hermanos, pero ciertamente su esposa vivía violencia. Violencia en todos los ámbitos, psicológica, física, o sea, vivía violencia y yo creo que sabemos de casos así dentro de la casa y uno de los requisitos precisamente es eso, que seamos dueños de nosotros mismos, que podamos tener ese dominio propio en nuestra forma de hablar, porque hay violencia verbal también, violencia verbal que es psicológica, cómo daña psicológicamente esta violencia verbal. Y vemos que aquí uno de los requisitos que nos piden es que no sea violento ni iracundo. Una persona que no sabe controlar su temperamento, que no sabe controlarse, es una persona que no es dueño de sí mismo, que es vencido por el coraje, cegado por la ira, por el enojo, hace locuras, dice la palabra de Dios. Nos habla muy ampliamente acerca de eso. Entonces, uno de los requisitos que pide es que no sean violentos ni iracundos. ¿Ok? Otro de los requisitos, no sé si ahí por ahí están anotando los requisitos, están llenando su hojita. Ajá. Y bueno, vamos con el punto número 5. El requisito número 5 es ser prudente, sobrio, decoroso. ¿Ok? Ser prudente, sobrio y decoroso. También vemos que puede ser en otro requisito, tiene que ser hospedador. El otro está en 1 Timoteo 3:2 y después dice hospedador. Ser hospedador tiene que ver, hermanos, con las relaciones familiares. Esa parte, ¿verdad? De esas relaciones familiares refleja bondad, refleja ese amor, esa generosidad con la familia, ya sea de la esposa o con la propia familia, y vemos que es importante que dentro del hogar podamos tener ese requisito de ser hospedadores, ¿ok? Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto, número 2. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, si pudieron ahí escribir sus 5 requisitos. Sí, mis hermanos, hoy veo puras cámaras apagadas, no les veo las caritas, nada más a mi hermana Soledad y a mi hermana Moni, a mi hermana Reina, que ya prendió su cámara, gracias. Así es más fácil dar clases viendo las caritas. Ok, muy bien. Sí, apuntamos ahí los 5 requisitos. Bien, vamos a pasar al número 2 y dice de la siguiente manera, y bueno, voy a pedirle por favor a mi hermana Moni si nos puede hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que dice esta pregunta? ¿Cómo se logran estos requisitos?
¿Cómo se Escriban una idea. logran estos requisitos? Ok, ya vimos aquí los requisitos y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr esos requisitos? Y aquí nos dice, escriban algunas ideas. ¿Qué ideas se te vienen? A ver, ¿cómo vamos a lograr, por ejemplo, aquí en este caso, ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, tener hijos creyentes y respetuosos, no ser violentos ni iracundos, ser prudentes, sobrios, decorosos, ser hospedadores? ¿Cómo vamos a lograr todo esto, mis hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a lograr? ¿Alguien que me pueda apoyar, por favor? Por aquí veo a mi hermano Jorge. Hermano Jorge, Dios le bendiga, buenas noches. ¿Alguna idea que nos pueda compartir de cómo podemos lograr alguno de estos requisitos? En realidad, yo pienso que muchas veces las personas ya aportamos algunos de esos requisitos y es aprender a partir del amor hacia nuestros hermanos y a partir del conocimiento de Dios, a Perdón, ir mi hermano, no sé si sea mi construyendo. micrófono, pero yo escucho muy bajito. ¿Será mi micrófono? Puedes, ¿Ustedes sí logran escuchar? no puede ser mi equipo, perdón, déjeme, voy a cambiar la configuración. Un Ok. segundito. Sí, yo la verdad, sinceramente, Ahí, no logré escuchar mucho. ahí me Se escucha, me, perdón, hermana. no sé si sea mi micrófono. Creo que es internet, pastor, porque se escucha bien. Creo que es su internet, pastora, porque yo sí lo escuchaba bien al hermano. ¿Sí? Oh, perfecto, entonces soy yo. Adelante, usted haga su comentario, mi hermano. Voy checando aquí. Le decía que básicamente yo siento que para lograr estos requisitos y llevar un mejor comportamiento como persona dentro del liderazgo que se puede requerir para ser parte de un grado en la iglesia, es ir aprendiendo precisamente a partir del amor hacia nuestros hermanos y del conocimiento de Cristo. Cuando uno busca ser como Cristo, pues obviamente se vuelve más comprensivo, más amoroso hacia nuestros hermanos, y eso también va construyendo. Si yo, por ejemplo, yo soy, digamos, neófito en la palabra, porque vengo llegando, no sé, hace 4 años a la iglesia. Entonces hay muchas cosas que he ido aprendiendo, primero con ustedes, en los cursos que estoy llevando con ustedes, y otro, Paco, precisamente en la relación con mis hermanos dentro de la iglesia. Desgraciadamente no tenía el placer de conocerla, no tuve el honor de estar al principio de sus clases por temas inherentes a mi persona, que bueno, algunos de mis hermanas ya los han escuchado, pero lo poquito que he alcanzado a escuchar hoy me da a ver que es ciertamente importante que, por ejemplo, algunas de las características que se van pidiendo en la Biblia para poder ser un buen miembro del grupo de ancianos o de los obispos o de los pastores, pues no los cumplo definitivamente, pero no me cierro a la idea porque puedo trabajar en lograr alcanzar esos estatus. Entonces, siempre con la intención de aprender, siempre con el amor hacia Cristo, se puede lograr, yo creo. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias por su comentario, nos aporta bastante. Y sí, realmente, si llegamos a compararnos con estos requisitos, creo que en algunos o la mayoría, algunos sí seguimos ahí trabajando en estos requisitos, pero Dios tiene esa promesa, ¿verdad? De que el que Él llama, Dios lo va a capacitar. Por eso yo les mencionaba, no es lo mismo alguien que fue formado desde pequeño a alguien que apenas está conociendo de Cristo ya en su edad adulta. No es lo mismo. Y Dios trabaja con ambos, ¿no? Tanto de una manera como de otra, pero Dios sigue trabajando con ambos.
tanto los que ya desde pequeños hemos conocido o como los que apenas están entrando al conocimiento de la palabra. Y bueno, pues seguimos aquí dando algunas ideas para que nosotros podamos desarrollar estos requisitos en nuestra vida. Y vemos que en primer lugar, yo aquí le puse, en primer lugar es desarrollando carácter antes de posición, porque normalmente queremos la posición, pero no queremos ser transformados, no queremos ser formados. Y antes de esa posición, ese nombramiento, esa posición, es dejar que Dios trabaje en nuestro carácter, en ese desarrollo de nuestro carácter. Amén. Yo le puse aquí desarrollando carácter antes de posición. Un carácter íntegro, humilde, fiel. Amén. Un carácter que Dios vaya formando en nosotros. Y obviamente cuando tú eres formado, eres transformado a la imagen de Dios, somos transformados a la imagen de Dios, vamos a poder dar ese servicio con excelencia, vamos a dar ese servicio, como lo dijimos, ¿verdad? Con integridad, con humildad, con fidelidad, con amor, que es la base de todo, el amor. ¿Alguien más se le ocurre alguna idea que nos ayude para lograr estos requisitos, mis hermanos? Yo, hermana, Adelante, ¿sí me hermano. escucha? Sí, Pues yo creo que ya algunos tenemos ese conocimiento, ya tenemos tiempo en la iglesia, y yo creo que la misma palabra nos ha enseñado cómo ser, y tenemos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Algunos no lo hacen, pero algunos sí. Yo soy una de las personas que trato de hacer y de obedecer lo que Cristo manda en su palabra. Entonces, sí cuesta trabajo, ¿por qué no? Sí, sí cuesta trabajo. Yo siento que esos requisitos los viene uno conociendo cuando ya tenemos como un medio tiempo, me imagino, unos añitos, unos 4 o 5 años, no sé. Si aún los que tenemos ya tiempo en el ministerio, en la casa de Dios, aún todavía nos fallan esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no nos sometemos, porque no estudiamos, porque no oramos, porque se presentan muchas cosas, o porque hay problemas en la casa, ¿verdad? A veces nos impide todo eso. Pero a mí lo que más me llama es obedecer, ser obediente, ser leal, ser no una persona mentirosa, no una persona, ser lo que Dios quiere que seamos, por medio de su palabra nos enseña, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero si nos falla, no somos perfectos. Eso es mi... ok. Nada Gracias, más. hermana. Yo creo que ahí el consejo o la idea sería que a través de la obediencia nosotros podemos llevar una vida coherente, ¿no? A través de la obediencia podemos llevar una vida coherente y congruente, porque a veces apenas no tiene muchos días, tuvimos una reunión familiar con mi suegra y la familia de mi esposo, y en esa reunión me encontré con unos primos de él que hace algunos años les estuvimos compartiendo de la palabra y los dejamos establecidos en una iglesia. Pero resulta que pasaron muchas situaciones, ellos se alejan de la iglesia, se alejan de Dios y entonces pues empiezan a vivir una vida desordenada nuevamente. Aquí el punto es de que cuando empiezo a hablar con uno de ellos, él empieza a decir que realmente en su trabajo, todos saben que él es cristiano, dice, y todos saben, yo nunca he negado a Dios, yo siempre digo que yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y cuando yo lo escuchaba, realmente no tendría congruencia a lo que hablaba, ¿verdad? Porque con sus palabras decía que era cristiano, pero con sus hechos lo negaba. Entonces yo le decía, mira, está bien que digas que eres cristiano, pero ya te suenas como un poco cínico, ¿no? O sea, soy cristiano, pero tomo, bailo, hago lo malo, ando con mujeres, ¿no? Vivo de una manera desordenada.
Soy cristiano, pero no soy congruente. Y creo que algo que aquí nos está pidiendo es que seamos prudentes, sobrios, decorosos, que seamos, que podamos ser dueños de nosotros mismos, que seamos de testimonio para los de afuera. Uno de los requisitos es que seamos de testimonio para los de afuera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Como decía nuestra hermana Sol, a través de la obediencia. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra, a vivir la palabra, entonces vamos a tener una vida coherente, una vida congruente en Dios, que lo que hablamos también checa con lo que hacemos. Entonces es muy importante esta parte de la obediencia y una de las formas en que podemos lograr estos requisitos pues es a través de la obediencia, obedeciendo la palabra, obedeciendo a Dios. Amén. Otro de los requisitos que yo, bueno, otro de las ideas que yo pude ver y no sé, vayan pensando ustedes alguna otra, fue poniendo en orden las prioridades. Poniendo en orden las prioridades. Por ejemplo, la casa es primero que el ministerio. La casa es primero que el ministerio. O sea, cuando me refiero a la casa, me estoy refiriendo al matrimonio, me estoy refiriendo a la crianza de los hijos, me estoy refiriendo a la familia. ¿Ok? La casa es primero antes que el ministerio. Y cuando nosotros ponemos en orden las prioridades, entonces creo que vamos a ir logrando estos requisitos. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera darnos alguna otra idea? Por favor, que quiera participar dándonos otra idea. Bendiciones. Bendiciones. Desde mi perspectiva es que uno tiene que lograr un equilibrio. Si Así vemos es. lo que es la salud, dice que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el equilibrio que tienes entre tus tres esferas. Y es lo mismo que nos pide la Escritura porque debemos de tener un equilibrio, sí teniendo a Dios primero, teniendo a Dios como nuestra base, como nuestro fundamento. Pero lo primero que Dios nos demanda es nuestra familia. Entonces, dice mi hermano Jorge, pues sí, la verdad es que si uno ve y tuvieras que hacer un checklist de qué cumples y qué no cumples, pues no calificamos muchos, ¿no? Hemos tenido algunas situaciones. Sin embargo, tienes que lograr el equilibrio porque, por ejemplo, escuchaba que usted decía, hay mucha diferencia entre que nazcamos en la cuna cristiana, que a veces dices nada más lo que fue cristiano fue la cuna, porque era algo que me llevaba a analizar. Estaba platicando con una persona el, el domingo pasado, porque en una situación en la que me manda mensaje, yo tenía que debir a compartir a Casa de Salvación. Casa de Salvación es un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Y esta persona es una persona que lucha con la depresión. En ese momento le decía, yo ahorita no, o sea, yo ya me tengo que ir, pero dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Le digo, oye, ¿tienes algo que hacer? Me dice, no, le digo, mira, es que yo ahorita voy de salida, voy a compartir, pero si gustas, acompáñame. Y ya después nos tomamos un café y platicamos. Cuando salimos de allí, ella me empezó a hacer ciertas preguntas y me dice, ¿qué tanto pueden rehabilitarse los adictos, no? Porque empieza a pasar circunstancias en las que dices, el hijo del pastor, que nació en una cuna cristiana, tiene problemas de adicciones. Y digo, santo Dios. Y no es el primer chico que tenemos, ¿no? Hemos tenido en la casa de rehabilitación muchos hijos de pastores que nacieron en una cuna cristiana y que desafortunadamente están batallando con las drogas, que incluso se empiezan a hacer dichos, ¿no? Uno de ellos decían, me dijeron una vez, se cumple el dicho, hijo de pastor, lo peor
que no es una regla, pero sin embargo pasa. Y eso me llevaba a decir, ¿qué está pasando con nosotros como padres? Digo, no somos culpables cuando nuestros hijos llegan a tomar una decisión de esas, pero sí somos responsables, porque veíamos en la clase del lunes pasado, no es el efecto, es la causa. Y las adicciones son el efecto, no son la causa. Las adicciones son el efecto de una causa que hay ahí. Cuando nosotros leemos y la Biblia nos enseña a tener dominio propio, a tener amor, a tener poder, y regularmente las personas que luchan con las adicciones, pues son personas que tienen problemas con sus emociones, no saben dominar sus emociones, no saben qué hacer con sus sentimientos, no saben cómo actuar, ni siquiera se reconocen, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado. Es que tú tienes que hacer esto, tú debes de hacer esto, es que tú eres el hijo del pastor, pero ¿qué está haciendo el pastor en su casa? Porque a lo mejor está salvando a muchos, pero está perdiendo su casa. Y es algo, pues yo lo veo desde el punto de vista con la familia, es difícil para unos padres, pues primero el choque de que dices que hice mal como padre para que mi hijo consuma. Después estar en un centro de rehabilitación, en otro, porque ella me dice es que ya llevamos 7 centros y de todos se escapa, ¿no? Y digo, y a veces el problema somos los papás. Porque digo, ¿cómo es posible que, pobrecito de mi bebé de 30 años, pobrecito de mi bebé de 50 años, me lo voy a llevar de aquí porque no le dan de comer bien o porque no lo dejan hacer lo que se le da su gana, cuando no alcanzamos a comprender que fuimos nosotros parte del problema? No somos responsables, no somos culpables, pero sí somos responsables, le decía yo a ella, de lo que pasó. Pero pues tampoco podemos engancharnos a que si nuestros hijos no quieren, porque al final de cuentas son adultos y toman sus decisiones, uno puede quizás estar ahí con ellos y exhortándoles y hablándoles, pero al final de cuentas van a tomar sus decisiones. Y los papás, desde mi punto de vista, lo único que podemos hacer es hacerlos responsables de lo que hacen. Porque muchas veces nos sentimos culpables y lo único que hacemos es estorbar para que Dios pueda realmente restaurar esa casa, restaurar a esa persona, porque no logramos este equilibrio. A veces el hecho de tengo que ir a orar por esta persona, debo de ir a visitar a este enfermo, y no es que no sea importante, pero tu prioridad deben de ser tus hijos. No puede ser que si tus hijos te dicen, oye, papá, es que necesito hablar contigo. No, espérame, es que tengo que ir a orar por la hermana. O tengo que ir a ver porque el hermano tuvo este problema. Porque nos vemos ante estas situaciones en las que yo decía, ay, padre, pues ayuda a mi hermana porque, pues yo creo que como mamá sí ha de ser muy difícil lidiar con este tipo de problemas. Mi papá lucha con el alcoholismo. Y una de las causas por las que yo me divorcié de mi primer matrimonio es porque el papá de mi hija es adicto. Y yo cuando analizaba esta situación, al final de cuentas, pues sigues patrones y no rompes esos conductos. Pero cuando yo tuve a mi papá en una clínica para rehabilitación, para la sanación, yo les decía al de la terapia de grupo, no sé qué sea más difícil, ser la esposa del adicto o ser la hija del adicto, porque al final de cuentas no es la sustancia, sino ellos consumen. Porque al menos yo dije, yo me divorcio y salvo a mi hija, ¿no? Pero como digo, dejo de ser la hija de mi papá.
que es todo, que es otro sistema, pero al final de cuentas, yo pues veo que las mamás sufren cuando sus hijos son alcohólicos, cuando sus hijos son adictos a sustancias psicoactivas. Y desafortunadamente el que seamos pastores, el que seamos ministros, el que estemos en la iglesia no nos está eximiendo de esta situación tan grave que estamos viviendo en la actualidad con los jóvenes en las adicciones y desafortunadamente cada vez más niños. Pues ese es mi comentario, amigos. Muchas gracias por tu comentario, Janet. Y pues realmente vuelvo al versículo, ¿verdad? Este versículo que dice que gobierne bien su casa. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y vemos que también en Josué capítulo 24, verso 15 dice, yo y mi casa, yo y mi casa. Ajá. Vemos que Dios mide primeramente el liderazgo en la casa. Dios mide el liderazgo primeramente en la casa antes que en el púlpito. A lo mejor los demás nos pueden ver como buenos líderes y carismáticos, ¿no? Pero realmente Dios va a medir ese liderazgo primeramente en casa. Es inevitable tener tensión entre la familia y el ministerio, mis hermanos. Es la realidad. Ambos, tanto la familia como el ministerio, van a demandar tiempo. Tiempo, energía emocional, entrega. Y realmente el corazón humano es muy limitado. Pero si entramos en un orden, entonces vamos a evitar ese desgaste. Cuando entramos en ese equilibrio del cual nos está hablando nuestra hermana Janet, entonces vamos a evitar que haya ese desgaste, tanto de un lado como del otro. Aunque no es muy fácil entrar en ese equilibrio, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar encontrar ese equilibrio y como una de las ideas que mencionaban era prioridades. El orden, las prioridades, creo que es lo que nos va a ayudar para que podamos ir cumpliendo estos requisitos. ¿Sí, mis hermanos? Bien, vamos a pasar a la siguiente tabla y dice de la siguiente manera. Sin embargo, la relación familiar y ministerio, familia-ministerio, y ministerio-familia resulta un gran desafío para todo líder eclesial. Vamos a continuación a ver algunas estadísticas sobre el tema, mis hermanos. Y bueno, aquí tenemos algunas estadísticas y vamos a comenzar con el primer punto que dice que el 80%, ahí vamos a ponerlas en las diapositivas, dice, el 80% de los pastores dicen que no tienen suficiente tiempo con su cónyuge y que el ministerio tiene un efecto negativo en su familia. El siguiente dice que el 33% dice que estar en el ministerio es un peligro declarado para su familia. Si volvemos al primero, realmente es muy alto el porcentaje. El 80%, mis hermanos, de los pastores, hoy en día se ha visto mucho el divorcio entre pastores, entre cónyuges que están sirviendo en el ministerio. Hoy en día se ve muy común el 80%, y eso porque es por el descuido que se tiene entre los cónyuges. Y el siguiente que dice el 33% dice que estar en el ministerio es un peligro declarado para sus familias. El siguiente es el 50%, o sea, la mitad de los matrimonios de pastores terminan en el divorcio. 80% de los cónyuges de pastor desean que su cónyuge tuviera otra profesión. Apenas acabo de conocer otra mujer y esta mujer me platicaba acerca
de sus pastores, cómo la esposa del pastor pues iba con él y ella estaba a cargo del ministerio del evangelismo. Y era una mujer muy carismática y ahí, pero a través de varias decepciones que sufrió dentro del ministerio, pues ella decide ya no ir a la iglesia. Y realmente la situación que ahorita viven como matrimonios es muy complicada, porque el pastor se dedica al ministerio y ella es la que mantiene la casa. Ella es la que trabaja secularmente y es la que mantiene la casa y entonces, por lo tanto, hay un desequilibrio tremendo ahí, porque ella ha tomado el mando de la casa y el pastor tiene el mando en la iglesia y entonces hay un desequilibrio tremendo ahorita dentro de ese matrimonio, de esa familia pastoral. Y vemos que realmente esta mujer, ella desearía, ella le dijo a su esposo, es que ya deja eso, ya dedícate a nosotros, dedícate a servirnos a nosotros, trabaja y dedícate ya a tu familia. Y ella está pidiendo que él ya no se dedique a eso. Entonces es algo real, lo que estamos viviendo y las estadísticas son reales, son causas reales, son casos que sí suceden. El 80% de los cónyuges de pastor desean que su cónyuge tuviera otra profesión. Otra mujer también igual dice, creerá pastora que la pastora me dice, no, ya no me traigas gente, ya no, me traes puros problemas, ya no me traigas gente. Y nosotros orando porque las almas se salven y, no, pues que llegue gente a la iglesia para almas, ¿no? Para Dios, pero esta mujer, o sea, de plano dice, no, a mí ya no me traigas gente, porque esta mujercita que conocí es una ganadora de almas, o sea, gana almas, las invita a la iglesia, las lleva a la iglesia y realmente de donde ella viene, igual manera, le dice, es que ya me dicen que ya no y estoy buscando dónde llevar a esta gente porque me dijeron que ya no la llevara, que ya no las lleve ahí. Entonces sí hay cónyuges o hay quienes no tienen el llamado o realmente no sienten el amor por servir a Dios y vemos que sí hay cónyuges de pastores que dicen no, dedícate a otra cosa, ya no, ya no. Sí, esto es real. El 45% de las esposas de pastores alertan del gran daño físico, emocional y espiritual por el cual pasan junto a su familia. Esto también es algo real, hermanos. Fíjense muy bien, dice, el 45% de las esposas de pastores alertan el gran daño físico, emocional y espiritual por el cual pasan junto a sus familias. Cuando realmente entramos en crisis como pastores, hemos visto que los que quedan a nuestro alrededor pues son realmente la familia. Y todos los que en algún momento se les ayudó, se les apoyó, pues realmente pues no se hacen como que muy presentes. Y cuando nosotros no sabemos trabajar en ese equilibrio, pues obviamente sí va a venir a traer un daño, tanto físico, tanto emocional, tanto espiritual. Empieza a haber un agotamiento. Hay pastores que tanto es el agotamiento, porque aquí habla acerca de un agotamiento que viene tanto físico y ya obviamente ese agotamiento físico te hace menguar en lo espiritual, en lo emocional, en esas emociones en las que debemos de trabajar tan arduamente, mis hermanos, ¿eh? Cuando te sientes traicionado, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes rechazado, cuando suceden cosas injustamente, de todo eso debemos de aprender a guardar nuestro corazón, y saber llevar todo eso a Dios y descansar en Él. Porque si tú vas acumulando todas aquellas cosas que vas viviendo como pastor y con el pueblo, entonces sí viene a traer un daño muy grave y muy alto, tanto emocional porque te sientes traicionado, o sea, cuánto no duele, ¿no? Que una familia se vaya de la iglesia cuando invertiste tiempo, esfuerzo, dinero y de pronto ni las gracias dan. Te estoy hablando uno de los casos, ¿no?
Y lo peor es cuando empiezan a hablar y bueno, una serie de situaciones que se llegan a vivir, pero que debemos de aprender a guardar nuestro corazón. Por eso el Señor dijo, sobre toda cosa guardada, guarda en su corazón porque de él mana la vida. Y si no hay vida, o sea, ya si no hay ese cuidado del corazón, se para el corazón y se acaba la vida. Ajá. Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta estas estadísticas. El 25% de las esposas indican que la agenda de sus maridos es una fuente de conflicto y afecta negativamente a sus familias. Nuevamente menciono lo que habíamos dicho, que la familia y el ministerio no son enemigos, pero mal ordenados se convierten en amenazas mutuas, ¿ok? No son enemigos y pareciera que con estas estadísticas, pareciera que los ponemos como enemigos, pero no son enemigos, simplemente nos hace falta que lo pongamos en orden, que pongamos en orden todas las cosas. Entonces, el siguiente punto dice, 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana y aún así no cesa la presión que cada uno de ellos sienten porque el trabajo nunca está terminado y siempre se espera más de ellos. Apenas me reía, me causaba risa una obra que veía con unos niños en el internet y me causaba risa porque hacían la representación de que llegaba un hombre a buscar empleo y le empezaban a presentar, no, pues tenemos un empleo de licenciado, tenemos un empleo de ingeniero, tenemos un empleo y le empezaban a decir varios empleos y les decía, pero también tenemos por ahí uno de pastor. Y el hombre decía, bueno, pues ese se oye fácil, ese es el de pastor. Y le decía, bueno, pues entonces, ¿toma usted el empleo? No, sí, yo lo tomo. ¿Cuándo me tengo que presentar? Pues el domingo a las 11 de la mañana. Qué fácil, a las 11 de la mañana. No, perfecto, el horario está perfecto. Y así empieza la obra, ¿no? Y empiezan a hacer con la obra una representación como que el pastor tiene que resolver todo, el pastor tiene que decidir, el pastor tiene que resolver acá y allá, y empieza a decir este hombre que agarró el empleo, y el cafecito que me prometieron, ¿dónde está el cafecito? Y el que se le va, no, pues usted ni sirve para nada. Entonces, vemos realmente que aunque lo hacen en obra, y yo me reía porque realmente a veces así pasa, hermanos. Cuando estábamos ahorita construyendo lo del altar y todo, me preguntaban a mí de materiales y yo así como que, es que ¿por qué me preguntan a mí si ustedes son los expertos? O sea, a mí no me pregunten de construcción o de material porque yo no sé de eso, ¿no? O sea, a veces la gente antepone que nosotros sabemos de todo o conocemos de todo y realmente no es así. O sea, realmente no es así. Por eso Dios nos ha hecho un cuerpo, para que todos podamos edificarnos unos a otros. No sabemos todo, no podemos resolverlo todo. No, realmente es algo que equivocadamente piensa el pueblo. Tampoco somos perfectos. Yo les he dicho al pueblo, yo sé que en algún momento quizás te llegue a decepcionar, cuando me conozcas más cercanamente, te llegue a decepcionar en algún área. Y está bien y es correcto porque soy humano y porque todavía estoy en este trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Pero, ¿qué crees? Que tú también nos llegas a decepcionar a nosotros. O sea, llegamos a decepcionarnos unos a otros y eso es normal porque somos calidad humana y todavía estamos en este cuerpo imperfecto y con estas luchas. Entonces debemos de entender que no todo lo podemos los pastores, ni los servidores, ni pretendamos tampoco saberlo, hermanos. Los que anhelan obispado, los que anhelan estar en un liderazgo, tampoco pretendamos hacerlo. Ahora mismo, de verdad que no. O sea, si lo sé, agarramos el reto y Padre, ayúdanos. Amén. Y que el Señor sea capacitándonos. Pero es sorprendente el porcentaje de los pastores que trabajan más de 50 horas y a la semana. Y pues lo que hablábamos, ¿no? Esto habla de muchas cosas. Habla de falta
de delegar también responsabilidades a los demás. ¿Por qué el pastor tiene que hacer todo? No tiene por qué hacer todo. Tiene que aprender a delegar. Son muchas áreas o son muchas cosas que pueden salir de esta estadística. ¿Por qué tanto? El 90%, o sea, ¿por qué? Porque nos hace falta delegar. Porque nos hace falta confiar en que los demás pueden también hacer el trabajo. Y que se van a equivocar, claro, se van a equivocar, pero van a aprender a hacerlo. Nos hace falta quizás también aprender a dejar el control. Habemos pastores que nos gusta tener el control, líderes que nos gusta tener el control, y por querer tener el control no dejamos que nadie más lo haga porque no lo van a hacer bien. Entonces debemos de aprender y por eso es tan alto el índice, el porcentaje de aquellos pastores que pueden trabajar tantas horas cuando podemos delegar el trabajo. Realmente yo sí se los puedo decir, hermanos, es bastante el trabajo, mucho el trabajo, y los pastores que están aquí se dedican. Cada vez te absorbe más el ministerio, te absorbe más el ministerio, pero debemos de aprender nuevamente lo que hablamos. La Biblia está llena de balanzas que nos llevan a equilibrar. Tiempo de vivir, tiempo de morir, balanzas. Y siempre hay balanzas. Entonces, debemos de aprender a usar esas balanzas. Amén. 94% de los pastores sufren presiones graves por la exigencia de tener una familia perfecta. Esto lo vamos a ver más adelante y esto es súper increíble, ¿eh? O sea, los pastores deben de tener hijos perfectos, esposa perfecta o esposo perfecto y todo perfecto, cuando eso no existe. Eso no existe. Ahora mismo estamos trabajando con unos pastores, ellos entraron en el ministerio, están como siervos a prueba, y ahorita una de las batallas que tienen ciertamente son los hijos, porque ellos entraron y están sirviendo al Señor, pero los hijos apenas se están conociendo y apenas están convirtiéndose a Cristo. Y una ocasión se acercó una mujer y me dijo, es que pastora, usted no sabe lo que hizo el hijo de la pastora, y así me dijo. Y yo me quedé viendo y le dije, ¿y por qué no oras con ella? ¿Y por qué no oras por sus hijos? Porque es más fácil criticar que ponerte a orar por ella y decirle, pastora, le voy a ayudar a orar por su hijo porque sé que está en esta situación y juntas vamos a orar por él. ¿Sí? Pero es muy fácil que podamos criticar y al pueblo le es fácil criticar. Sin en cambio, vean lo que dice aquí, 94% de los pastores sufren esa presión grave por la exigencia de tener una familia perfecta. Y eso no es real. Los que están aquí como que están ya siendo preparados como líderes y que en algún momento han sido esas ovejas que están sentadas, hermanos, de verdad los pastores no somos perfectos. La familia pastoral no es perfecta. No es perfecta. Estamos tratando de alinearnos a lo que dice la palabra de Dios y apegarnos lo más que podamos y lo que estábamos viendo, algunas ideas que podemos hacer para que podamos lograrlo, pero la verdad es que familias perfectas no existen, no las hay, ¿ok? 25% de los pastores no saben a quién acudir cuando tienen problemas familiares o personales. Eso también es muy común, mis hermanos. Sabes que como pastores vivimos una soledad tremenda, tremenda, hermanos, ¿eh? Porque no es como tú que puedes acercarte al pastor y llorarle, aquí, ¿no? Mi hijo, uno de mis hijos, siempre anda detrás de mi mamá, necesitas que alguien te escuche, que alguien ore por ti, que alguien te ministre. Ya fuiste y allí está detrás de mí. Y él me habla mucho de esa sanidad, de esa salud emocional. Y siempre me está diciendo, mamá, tú necesitas ser ministrada. Mamá, tienes que tomar vacaciones. Mamá, y anda detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque de verdad, hermanos, nosotros no podemos correr con cualquier persona. No podemos descargar nuestro corazón con cualquier persona. Tenemos que saber con quién y es difícil encontrar a alguien con el que tú puedas descargar tu corazón, que te pueda entender, que no te va a juzgar, no te va a etiquetar, sino que va a orar por ti, va a ponerse por ti y va a estar ahí. No es fácil y por eso está este porcentaje, ¿verdad?
que hoy en día creo que hay más esa cultura de buscar un mentor, alguien que te aconseje, alguien que esté contigo trabajando, alguien que te ministre, alguien que te escuche. Es sano, es saludable, es muy, muy saludable. Fíjense en que yo vengo ya desde el Evangelio de la guardia antigua, como le llaman, y realmente pues nada de esto nos enseñaban, hermanos, nada de esto, todo se hacía como que en oculto, ¿no? Yo supe de mi pastor cuando yo era niña, era adolescente, niña, y yo supe cómo yo veía cómo el pastor por ahí andaba luego con las hermanitas y cosas así, ¿no? Y vivimos muchas cosas, pero no había como que estas enseñanzas, o yo no conocí en mi tiempo, a lo mejor lo había, pero yo no lo vi, ¿no? Y realmente ahora que tenemos la oportunidad, que estamos llenos de tanta información, ahora veo que se está trabajando en muchas áreas en cuanto a la familia pastoral. Y eso es muy, muy bueno. Bien, vemos que el 80% de las esposas de pastores sienten que su marido es grandemente abrumado de trabajo. ¿Ok? El 80% de las esposas de pastores se sienten abandonadas y no apreciadas por los miembros de su iglesia. Miren, hermanos, en Estados Unidos yo tuve un caso igualmente. O sea, el esposo se metió con todo a la iglesia, a retiros y todo, pero se olvidó de su esposa. Se olvidó de su esposa. Y su esposa se involucró con un hermano de la alabanza y se fue con el de la alabanza. Entonces, ¿por qué? Porque el esposo se dedicó a lo espiritual, a lo espiritual, a lo espiritual y no buscó un equilibrio. No buscó un equilibrio. Entonces, es importante, mis hermanos. El 80% de las esposas de pastores se sienten presionadas, a hacer cosas y ser alguien en la iglesia que no lo son. Más adelante lo vamos a ver, no precisamente porque sean la esposa del pastor, tiene que ser pastora. Ajá, y lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que hay esposas que se sienten presionadas y porque el pueblo ya le empieza a decir pastora y pastora, ¿no? Pero a lo mejor no tiene el llamado para ser pastora. Simplemente es la esposa del pastor. Y a veces le demandan más de lo que no es o no tiene. Entonces es muy importante, fíjense, en el 80%, la estadística también es muy alta, de esas esposas de pastores que se sienten presionadas a hacer cosas. La presión social, o sea, cosas y ser alguien en la iglesia que no lo son, que no lo son. 80% de los hijos de pastores encuestados han tenido que buscan consejería profesional para su depresión. Yo hablaba con uno de mis hijos y le decía, ¿tú pasaste por esta etapa, hijo? Y me dice, sí, mamá. Sí, yo también pasé por esta etapa de esa depresión. Y creo que como hijos de pastores a veces se quedan callados con muchas cosas. Mis hijos, uno de mis hijos que sufrió tanto cuando las personas nos humillaban y nos despreciaban y nos trataban muy mal y mi hijo sufría mucho, mucho sufría. Y eso pues lo hizo hacerse rebelde y después caer en esa parte de depresión. Pero, y también por el descuido, mis hermanos, a veces como pastores, les digo, no tenemos la información o la formación correcta y empezamos a desequilibrar todo. Yo recuerdo que estuvimos trabajando en nuestra casa espiritual por muchos años en la alabanza, estuvimos como servidores en la alabanza, muchos años estuvimos, pero bien desequilibrados, hermanos, porque mi esposo y yo teníamos muchos problemas. Y un día mi esposo así me dijo, tú y yo nos bajamos del altar. Nos bajamos de ahí, arreglamos nuestra situación matrimonial. O esto se acabó. Y entonces yo así como que no quería soltar el púlpito, ¿no? Yo quería seguir ahí en el púlpito y no, ¿cómo crees? Y no, y él me dijo, si no arreglamos nuestra situación, esto ya se acabó. Entonces, con todo mi dolor, porque fue mi dolor de dejar la posición, dejamos el lugar y entonces ahí fue cuando empezó nuestra restauración matrimonial.
Nos dimos todo un año, mis hermanos. Un año de no estar ministrando ni nada, tomando consejería, tomando ese tiempo para nosotros como matrimonio. Ese tiempo como matrimonio. Y de esa restauración, pues, nació mi hija Tamara, después de 13 años. y gloria a Dios por eso, porque pues Dios permite tiempos en los cuales podamos ser restaurados, amén. En ese tiempo en que mi esposo y yo pudimos trabajar como matrimonio. Si no, yo les aseguro que ahorita no pudiéramos servir como ministerio y ni como matrimonio, si no nos hubiéramos dado ese espacio. Bien, vamos a lo que sigue. Vamos a pasar a nuestra siguiente hoja, por favor, y es la hoja 16. Dice aquí, luego de leer las estadísticas, ¿cuál sería su diagnóstico? Eso ya les toca a ustedes resolverlo, mis hermanos. Luego de leer todas las estadísticas que ustedes pueden volver a leer, ustedes van a escribir ahí cuál sería su diagnóstico. Inciso A, quisiera que por favor me leyeras, hermana Janet, si me puedes leer esa parte, por favor, inciso A. ¿En qué ocasiones, bueno, inciso A, cuando la familia amenaza al ministerio, ¿en qué ocasiones usted cree que la familia se convierte en una amenaza al ministerio eclesial? ¿En qué ocasiones usted cree que la familia se convierte en una amenaza al ministerio eclesial? Ok. ¿Cuál sería tu respuesta, hermana? Pues en el momento en el que yo me descuido de mi familia, porque el responsable soy yo. O si somos hombres, o quien decida ejercer algún ministerio, debes de entender que tú eres el responsable. Al final de cuentas, puede ser que tú digas, yo quiero servir y lo voy a hacer, pero que no puedo descuidar las otras áreas. Ahorita que analizábamos las estadísticas, yo veía y decía, analizaba y lo veía, pues, vemos el ministerio como un rival a la familia, pero cuando no logras este equilibrio, porque igual es cuando tú ves una profesión como el rival de tu familia, es cuando tu trabajo se antepone a tu familia y porque no llegamos a acuerdos. Porque, por ejemplo, la analizaba y decía, tengo muchos compañeros médicos, enfermeras, enfermeros, que casi siempre el problema somos las mujeres. Es que no me das tiempo, es que no estás conmigo, te la pasas trabajando. Pero ¿qué implica el que yo me la pase trabajando o que los esposos se la pasen trabajando? Pues obviamente que yo tenga ciertas comodidades, porque a veces no visualizamos eso. Dices, es que tú trabajas mucho, pero pero ¿qué es mi estilo de vida que tengo, no? Y se empiezan a descuidar y pasa esto, infidelidades, malas decisiones. Entonces, ¿qué se va a volver tu amenaza tú, el día que tú empieces a descuidar a tu familia? La mayor amenaza desde mi punto de vista somos nosotros. Desde el día que yo diga a lo mejor, no, es que no puedo estar porque tengo que ir a hacer esto o debo de ir a hacer esto. Porque si tu familia no va contigo, si no están involucrados todos juntos o si no respetamos que vamos a hacer ya quedamos en que vamos a tener una comida familiar, vamos a estar todos y de repente yo digo, no es que sabes qué, que me hablaron porque tengo que ir hay una reunión ahorita en la iglesia y me tengo que ir. Si no es algo de vida o muerte, pues yo ya había hecho un compromiso con mi familia. Yo ya tenía este tiempo planeado para mi esposa o para mis hijos.
No puedo decir, pues ya lo voy a dejar y me voy a hacer lo que tengo que hacer. Es que de verdad sí pareciera complicado, pero solo es que nos pongamos de acuerdo. Así Que es. nos pongamos de acuerdo, que nos respetemos, qué es lo que nos gusta. Porque, por ejemplo, yo lo veo desde mi punto de vista, la verdad es que tengo un itinerario muy cargado. Y a veces Ale me dice, pero no hayas qué hacer, ¿verdad? Porque es que, oye, me toca ir a casa ya ve, nos vemos en la noche, porque regularmente no va. Sí, está bien, no te preocupes, pero oye, es que tengo que hacer un curso de a lo que me dedico, a lo secular. Ah, sí, no te preocupes. Pero es también, ¿y a ti? ¿Tú qué vas a hacer? Ah, no, es que a mí no me gusta hacer la carpintería. Ok, está bien. Sin que podamos discutir porque no nos guste lo mismo, porque no tengamos el mismo llamado, sino que aprendamos a respetarnos y a que podamos, si él es feliz o si yo soy feliz en lo que hago, pues también ser felices en lo que estamos haciendo y que nuestros hijos puedan ver a qué se van a dedicar, ¿no? Porque a veces digo, el apóstol Moy siempre dice, si yo le hablaba a mis hijos mal de la iglesia o de todos los problemas que tenía en la iglesia, ¿quién de mis hijos iba a querer ser pastor? ¿O se iba a querer dedicar al ministerio? Pues nadie, ¿no? La verdad es que tú dices, no, pues para irme a meter a esos problemas mejor. Y eso es algo bien importante. Cuando, en este caso que yo me dedico al ministerio, a buscar a Dios y me gusta compartir en casa llave y todo, cuando pasan situaciones, hay situaciones que yo no le puedo contar a toda mi familia, ni siquiera a mi pareja, porque no es espiritualmente maduro. Pero sí he aprendido a separar esta situación, de que no puedo obligarlo y a decir, porque a veces es como que el estándar, ¿no? Y me ha pasado, porque pues yo sé que algún día él va a venir a los pies de Cristo, pero él no es cristiano del todo, ya está casi, pero no es todo, pero es un estándar en el que dicen, yo pues que yo pensé que su esposo sí era cristiano, porque se aparece cada vez que hay un evento importante para mí que yo le digo, es que me gustaría que me acompañaras, y ya pues va y me acompaña, pero se hace apariciones esporádicas por la iglesia y así de, casi, o se imaginan que no tengo esposo o que, no sé, ¿no? Así de, no me imaginé que sí tuviera esposo o algo así, pero pues he aprendido a respetar esto y yo creo que él también lo ha aprendido a respetar, de que me gusta la iglesia, me gusta estar buscando a Dios y aprender a respetar nuestros tiempos, más que nada. Si yo ya quedé con él en algo de salir o y me llaman para algo, lo siento, ya había hecho un compromiso, no voy a poder asistir, ya había hecho un compromiso con mi pareja, ya había hecho un compromiso con mi familia, para que podamos estar en paz. Porque también a veces que me he sentido abrumada y también hay veces que he tenido que llorar y decir, Dios, me siento cansada, me siento agotada, estoy ya desgastada física y emocionalmente. Necesito un respiro, pero Así es con es. Dios. Y bueno, y a veces, pues, como dices, como bien comenta, con gente con la que tengo la suficiente confianza espiritual de decir, ya, de verdad me siento agotada, ya estoy cansada. Ayúdame a orar, ayúdame o solamente con que me escuchen, ¿no? Muchas veces nada más con que me escuchen porque a veces piensan que no me duele nada o que nunca me he sentido frustrada, pero no, sí, también he tenido mis crisis de decir, Dios, ya estoy cansada, necesito descansar. Por favor, déjame descansar, permíteme dormir más de la paz que me das para dormir, porque dicen que duermo profundamente, siempre digo, es la paz de Dios, pero a veces siento que duermo, pero no descanso. Y digo, Dios,
Dame ese privilegio de dormir y descansar en ti, porque lo necesito. Muy bien. Muy bien, gracias, hermana. Creo que Janet nos ha dado varios factores, ¿verdad?, que amenazan precisamente la familia, que amenaza el ministerio. Y creo que ella ha aprendido a manejar bien las situaciones, ¿no? Las circunstancias, los acuerdos, llegar a acuerdos. Creo que esa parte de saberlo manejar es lo que no ha permitido que la familia pues cause como que una amenaza de que ella quiera dejar el ministerio, ¿no? Porque normalmente cuando hay problemas, lo primero que hacemos es eso, dejar de asistir a la iglesia y dejar de servir a Dios. Es lo primero que llega a nuestra mente. Ay, bueno, pues si el problema es la iglesia, pues dejo de ir a la iglesia y ya, bueno, claro, ese problema se acabó, ¿no? Pero realmente cuando encontramos que manejar correctamente los conflictos, manejar correctamente los acuerdos, eso nos va a ayudar a que la familia pues no se convierta en una amenaza, ¿no? En una amenaza para el ministerio. También el poner límites, esos límites, ¿no? Bueno, hoy estoy con ustedes, pero yo tengo que ir a la iglesia el domingo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pues tampoco pasa nada si un domingo pues me voy con ustedes, pero saben que yo tengo una responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces, finalmente también esa parte de poner límites nos va a ayudar a que la familia no se convierta en una amenaza para el ministerio. O lo vimos ahorita con Elí, cómo él no le puso límites a sus hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se convirtió en una amenaza para el ministerio. Ajá. ¿Por qué? Porque iban y le decían, mira, tus hijos están haciendo esto, mira, tus hijos están haciendo lo otro, ¿no? Era una amenaza para el ministerio. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque no hubo límites, porque no se pusieron a tiempo límites. Entonces, no hubo una autoridad paternal, ¿no? No hubo una autoridad ahí que se ejerciera sobre los hijos. Y eso es muy importante. Entonces, vemos que para evitar todo eso, que la familia se convierta en una amenaza para el ministerio, obviamente tenemos que aprender a poner esos límites, llegar a esos acuerdos para que podamos ver esa parte, ¿no? Entonces vemos que, bueno, aquí ya tenemos nuestra siguiente diapositiva, dice, veamos algunas ocasiones en la cual el ministerio eclesial, pastoral, liderazgo de ministerio puede ser una amenaza. Número 1, vemos ahí, cuando la iglesia o el ministerio llega a ser la prioridad del pastor. ¿Ok? ¿Cuándo se convierte en una amenaza? Cuando la iglesia o el ministerio llega a ser la prioridad del pastor. Volvemos, yo creo que en el punto central, equilibrio. Equilibrio. Ajá. Cuando lo urgente nos gana más que las prioridades, ¿no? Lo urgente. ¿Se han oído acerca de eso? De que a veces nos dejamos llevar más por lo urgente que por las prioridades. Sale una urgencia y nos dejamos llevar por lo urgente, más que por las prioridades. Entonces, si entendemos, apenas nos salió una urgencia o en una situación acá pastoral en la mesa directiva y de pronto uno de los pastores dijo, pues yo lo siento, pero yo no puedo, yo ya me comprometí con mi esposa de tal y cual cosa y la verdad yo no le puedo fallar a mi esposa. Ah, correcto, eso está correcto. Ajá, si ustedes pueden, si podemos organizarlo por otro día, lo hacemos y si no, pues discúlpeme, pero ya me comprometí con mi esposa. Entonces, creo que esa parte es muy importante, ¿sí? También dice, cuando la iglesia o el ministerio ocupa demasiado tiempo. Ajá, cuando la iglesia o el ministerio ocupa demasiado tiempo, amor, cariño y dedicación, mientras la esposa, en este caso menciona a la esposa, pero también es esposa o esposo, se sienten solos, descuidados y abandonados. A nosotros nos pasó, a mi esposo y a mí, cuando a mí me empezaron a invitar a salir a predicar a otros lugares y pues que era en diferentes, que me fui a otros estados a predicar y de pronto empecé a descuidar el no estar en casa por días.
Y sí hubo como que ahí esa situación, ese descuido entre mi esposo y yo. Hubo ese descuido en cuanto a él, se empezó a sentir como abandonado, como solo, el ya no estar yo con él, o sea, sí los resentimos los dos. Y quiso entrar ahí una situación, pero gracias a Dios que el Señor intervino a tiempo y Él nos ayudó a equilibrar esa situación. Pero sí suele pasar, hermanos, cuando nosotros nos inclinamos la balanza hacia otro, hacia una sola dirección, puede suceder eso. Dice, cuando la congregación califica muchas veces a los hijos de pastores con baja reputación dentro de la iglesia. Creo que ya lo vimos también eso, ¿verdad? Cuando el trabajo ministerial no permite tomarse tiempo para sí y su familia, tiempo de descanso. Esto también es muy importante, mis hermanos, ¿eh? El tener esos tiempos de descanso, tiempos en los cuales vas a dormir, a descansar, a recrearte, a liberarte mentalmente, a desconectarte de tantos problemas y situaciones que de pronto te llegan a platicar, a involucrar, ¿verdad? Muchas veces te llegan a involucrar. Entonces, definitivamente muchas veces saben qué es lo que pasa con nosotros, nos sentimos culpables. Viene como esa culpa, ¿no? De decir, híjoles, es que si no estoy y si esto, y la verdad es que no pasa nada, o sea, realmente hay cosas que sí requieren diligencia en el momento, pero hay cosas que no pasa nada. A veces es más les digo, esa parte de querer tener el control de todo, que ni lo podemos tener, la verdad es que ni lo podemos tener, pero finalmente es aprender a soltar, a soltar, a soltar. Creo que una de las partes más difíciles de las personas que tenemos es aprender a soltar. Soltar lugares, soltar personas, soltar tiempos, que ya no estamos en el mismo tiempo. Soltar, soltar, soltar. Es una de las cosas que nos cuesta trabajo. Aprender a soltar en las manos de Dios las cosas. Cuando se da por sentado que la familia tiene un llamado pastoral. No porque sea el pastor, quiere decir que toda la familia, como lo que nos acaba de comentar Janecita, ¿no? O sea, Janet nos dice, yo tengo el llamado y Dios me ha llamado a servirle, pero eso no quiere decir que también su esposo, su hija, su yerno, ¿no? O sea, ella es el llamado y a lo mejor sí se van a congregar y van a ser fieles creyentes ahí en la iglesia y van a estar, pero no precisamente van a estar en un ministerio. No, no precisamente, y a veces hacemos asentamos, ¿verdad? Que todos. Hay casos como el nuestro, ¿no? El nuestro, pues gracias a Dios, pues acá en la familia, pues todos jalamos, todos jalamos y todos estamos dentro del ministerio y no por imposición, porque cada uno creo que ha sentido el llamado de parte de Dios y ahí estamos, ¿no? Pero eso no tiene que ser general. De eso también lo hemos visto dentro de las familias que de pronto llegan. O sea, vemos, de pronto llegan y decimos, no, pues aquí el llamado lo tiene el varón, ¿no? Y ahí está su ayuda, pero el llamado lo tiene el varón, o viceversa, ¿no? No, pues el llamado, tenemos un jovencito que ahorita él está empezando a ir a la iglesia y todo, y él quisiera que toda su casa le hiciera como él hace, pero pues ahorita el que siente el llamado es él y él es el que tiene que aprender, ¿no? Que su casa entrará posteriormente, pero él es el que ahorita tiene el llamado. Entonces vemos que cuando se da por asentado que la familia tiene un llamado pastoral. ¿Ok? Y bueno, ya estamos aquí casi terminando esta parte. Dice, vamos a terminar. Dice, veamos algunas ocasiones en la cual la familia puede ser una amenaza cuando la familia no apoya el ministerio eclesial. Punto número 2, cuando hay un mal testimonio familiar, estoy en su manual, en la página 16, cuando uno o varios miembros de la familia se aleja de la fe cristiana, ¿ok? También vemos el inciso B, cuando el ministerio amenaza a la familia, ¿en qué ocasiones usted cree que el ministerio eclesial se convierte en una amenaza familiar? Y quiero que leamos la última parte. Dice, veamos algunas ocasiones en la cual el ministerio eclesial, pastoral, liderazgo de ministerios puede ser una amenaza.
cuando la iglesia o el ministerio llega a ser la prioridad del pastor, cuando la iglesia o el ministerio ocupa demasiado tiempo, amor, cariño y dedicación, mientras la esposa se siente sola. Ya todo eso lo leímos, solamente lo estoy rectificando. Descuidada, se siente descuidada, abandonada. Cuando la congregación califica muchas veces a los hijos de pastores con baja reputación dentro de la iglesia, cuando el trabajo ministerial no permite tomarse tiempo para sí o su familia, tiempo de descanso, cuando se da por asentado que la familia tiene un llamado pastoral. Y bueno, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Quisiera dejar este tiempo para los últimos comentarios.